Tiempos como estos nos hacen pensar acerca de cosas que bajo otras circunstancias no pensaríamos. Debido a que estamos pasando una verdadera crisis en muchos sentidos, nos vemos en la necesidad de pensar hacia adentro y analizar algunas situaciones en nuestra vida que de otro modo nunca lo hubiéramos hecho. Cuando una crisis sobreviene a nuestra vida, surgen muchos razonamientos que siguen más o menos este orden. Primero, nos preguntamos qué está pasando. Después, empezamos a meditar más profundamente qué lo está originando. Cuando más o menos entendemos qué es lo que está pasando y qué lo origina, luego pasamos a meditar sobre cómo me afecta eso a mí, qué implicaciones tiene para mi vida. Luego damos otro pasito y empezamos a meditar quiénes lo están provocando, cuál es el origen. Posteriormente, algunas personas no se quedan en qué está pasando, qué lo origina, cómo me afecta, quiénes lo provocan, sino que se van más profundamente a hacerse un cuestionamiento que, por cierto, es muy peligroso. Ese cuestionamiento es ¿por qué me está pasando a mí? Otros que a lo mejor no son tan fatídicos, que pueden manejar un poquito la presión y la crisis del momento, se hacen la pregunta ¿cómo puedo salir de aquí? Piensan un poquito más positivo. Pero la gran mayoría de nosotros, cuando estamos en una crisis, empezamos a pensar cómo se relaciona esto conmigo. Sea que lleguemos a la conclusión correcta o a la incorrecta, es natural que nosotros pensemos cómo esto que estoy viviendo se relaciona conmigo. Bueno, pensamientos como estos venían al corazón de la gente de Israel en el libro de Jeremías, en el capítulo 12, en el verso 10. Sin embargo, estos hombres de aquel tiempo estaban viviendo una crisis que no los llevaba a meditar cómo se relacionaba con ellos. De hecho, estaban negando la crisis que estaban viviendo. El trasfondo histórico de esta historia es que el rey Nabucodonosor amenazaba con una invasión. Había invadido gran parte de Medio Oriente y se acercaba a las puertas de Jerusalén. Y el pueblo no veía eso como una amenaza. Creían que así como Dios había resuelto en otra ocasión su problema, que los había sacado de su sufrimiento y de sus luchas, lo volvería a hacer. Solo que hay un detalle que ellos no tomaron en cuenta. Su condición con Dios no era la correcta. Ellos creían en vano que Dios iba a rescatarlos, pese a la condición espiritual en la que se encontraban. Así que ellos no estaban demasiado preocupados por el evento. Pero Jeremías piensa de otra forma. Y mire lo que dice en Jeremías 12:10. Ahí dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. El profeta Jeremías está mencionando aquí lo que ha salido de la boca de Dios. La tierra está desolada, refiriéndose a cómo este rey venía invadiendo tierra sobre tierra hasta llegar a las mismísimas puertas de la ciudad de Jerusalén. Y nadie puede ver que eso es resultado de haber descuidado a Dios, de no tomar seriamente su vida. Ahí está el ejército de Nabucodonosor ya muy cercano y Jeremías dice esto, muchos pastores han destruido mi viña. Aquí no se refiere al pastor de una congregación, se refiere a un rey, se refiere a los principales. Ha habido constantes amenazas desde hace años que han puesto en peligro la estabilidad nacional de Israel. Pero ellos no han tomado muy en serio estos hechos porque no reflexionan,
no pueden relacionar su estado con su relación con Dios. Y déjeme decirle, amigo mío, que eso es lo que le pasa a muchas personas. Muchas personas no relacionan su situación actual con su vida espiritual. Descartan cualquier hecho de que es algo espiritual lo que están viviendo. Dicen, es la economía. Dicen, así es la gente. Dicen, es la política de mi país. Dicen, es mi salud. O le echan la culpa, ¿verdad?, a los fabricantes de alimentos, o a las personas que fabrican las medicinas, o a las que no las ponen a la venta al público. Pero siempre encontramos razones fuera de nosotros, cosas que no tienen que ver con nosotros. Por eso, en este texto Dios cita que la tierra fue asolada porque no hubo hombre que reflexionase. Como lo mencioné anteriormente, en una crisis todos nosotros nos hacemos las siguientes preguntas. Nuestra reflexión es en torno a qué está pasando, qué lo está originando, cómo me afecta, quién lo provoca, por qué me está pasando esto a mí, cómo puedo salir de aquí o cómo se relaciona conmigo. Sin embargo, son contadas las personas que se reflexionan más profundamente y se preguntan, ¿qué tiene que ver esto que estoy viviendo con mi situación espiritual? Israel está en ese momento en un periodo de gran maldad. La única luz que queda brillando en ese momento provenía de este hombre llamado Jeremías, que fue un profeta que anunciaba constantemente sobre el pecado y el juicio que vendría por él mismo. El rey Josías, que era el que había estado reinando durante este tiempo, había muerto en una batalla y hombres malvados habían llegado al trono. O sea que Israel se encontraba en una situación moralmente y espiritualmente de verdadera decadencia. Ante esta situación, Jeremías, como cualquier otro creyente honesto, tenía dolor y se hacía muchas preguntas. Pensamientos muy negros invadieron su mente. Y en una crisis eso es lo que pasa, nos vienen muchos pensamientos negativos. Empezamos a alucinar, a imaginarnos cosas que realmente no son, o podemos hasta pensar desproporcionadamente. Aún hasta los mismos hombres y mujeres sinceros en su fe que caminan con Dios se hacen preguntas. Cada persona que sinceramente sigue a Dios se pregunta de vez en cuando ¿por qué Dios no actúa en situaciones de crisis? Sobre todo cuando vemos que la crisis es invasiva, que está afectando a muchas personas como lo que estamos viviendo. No solamente el efecto en la salud, también en la economía, que de los dos males no hay ni a cuál irle. No hay algo que pudiéramos decir este es mejor que el otro. Estamos hablando de dos situaciones bastante difíciles para cualquier nación. Incluso déjeme decirle que el mismo rey David en otro pasaje cuestionó a Dios sobre el mismo punto. ¿Por qué Dios no actúa cuando las cosas están saliendo mal? ¿Por qué si tiene ese poder? ¿Por qué no interviene directamente sobre los asuntos, ya sean económicos, de salud o políticos? ¿Por qué Él no va directamente a tratar con la médula del problema? Nosotros lo vemos este cuestionamiento en Salmo 37, verso 35. Leamos allí. Salmo capítulo 37, versículo 35. Nos dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Este versículo muestra un hecho que a veces confunde al creyente sincero.
¿Por qué un hombre o una mujer que no tiene temor de Dios, que desprecia las cosas de Dios o se burla de las cosas de Dios, puede crecer y hasta prosperar como un laurel? Para fines prácticos, imagínese usted una de esas enredaderas que apenas le cae tantita agua y inmediatamente se empieza a extender por todo el muro y empieza a invadir hasta las casas vecinas. Bueno, cuando usted ve a una persona que no le importa ni tantito Dios prosperar, surge la pregunta, ¿por qué Dios no interviene? Porque a veces cuando lo malo se extiende, no interviene. Y cuando gente que no debería prosperar, prospera, ¿por qué no lo hace? El cuestionamiento de Jeremías y el de David son muy genuinos. Amigo, yo sé que tal vez en su mente esté pensando cosas de por qué Dios no está actuando, ya que hay personas que realmente están sufriendo terriblemente. En otro pasaje, Jeremías dice algo que muestra cuán profundamente alguien puede estar confundido sobre este tema. En el mismo capítulo que mencioné hace un momento, en el versículo 1 y 2, él dice lo siguiente: justo eres tú, Señor, para que yo dispute contigo. Sin embargo, voy a alegar mi causa delante de ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los malvados y les va bien a los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero están lejos de sus corazones. Cuando yo veo esas injusticias prosperar, me confundo. Llevo años de compartir este evangelio y lo sigo creyendo. Solamente hablo de mi corazón. Me es confuso ver gente mala que prospera. ¿Habrá algo allí que yo no entiendo? ¿Habrá una palabra que yo pueda decirle en este momento a usted que lo haga ver de manera diferente la crisis que estamos viviendo? Porque la crisis que estamos viviendo, hay algunas personas que piensan que es un complot, que es una organización internacional que está detrás de todo esto justamente para que todos estemos en nuestra casa y ellos posteriormente tengan el poder o la riqueza. Mire, no lo sé. Y a veces la verdad ya ni me interesa. Yo lo que quiero tener es una respuesta que a mí me dé paz. Una respuesta que a mí me dé tranquilidad. Yo quiero vivir tranquilo y sin temor del mal. Y he encontrado esta respuesta que quiero compartir con usted. Mire, cuando una crisis nos sobreviene en la vida, surgen muchos razonamientos que siguen en el orden que ya mencioné. Pero la razón por la cual pasa eso es porque el dolor nos hace volvernos introspectivos. Cuando todo va bien, no hay nada que reflexionar. Pero cuando las cosas van mal, el hombre empieza a reflexionar. Empieza con pequeños pasos que ya citamos anteriormente. Pero lamentablemente no llegamos al punto más importante de la reflexión. El pasaje que leí en un principio, Dios se lamenta porque el pueblo de Israel está en un riesgo. Y ni aun sabiendo el riesgo, ni aun estando conscientes del peligro de la invasión que viene a su nación, reflexionan al punto de cambiar. Dios permite las crisis de la vida, el conflicto, permite el dolor y la enfermedad, para que nosotros tengamos reflexiones profundas. Lo que está pasando a algunos en su casa es que ya no tienen nada que hacer y empiezan a pensar. Al principio generalmente pensamos mal. Se viene una ola o en cascada o en efecto dominó, pensamiento negativo tras pensamiento negativo, tras pensamiento negativo, pero llega un momento en donde llegamos al punto
de reflexionar las cosas como realmente son. Dios lo que quiere en este tiempo, en el que estás encerrado o medio encerrado, en donde tú estás pensando todo lo que está pasando, Dios quiere que des un paso más allá que el estar conmiserándote. Un pasito más allá de por qué me está pasando esto a mí. Él quiere que des un paso y que te preguntes, ¿cómo estás tú en tu vida espiritual? ¿Cómo estás tú en tu relación con Dios? Las crisis tienen esa facultad, nos hacen ver hacia adentro. Dejamos de ver, llega un punto en donde dejamos de ver todo lo que pasa, quién lo inició, por qué lo inició, ya eso deja de tener importancia y ahora nos volvemos más profundos. Nos hacemos las preguntas importantes. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Cuáles son los fundamentos de mi vida? ¿A dónde voy a ir si me muero? ¿Cuál ha sido mi papel con las personas quienes están bajo mi cuidado? Empezamos a hacernos serios con cosas que son importantes. La palabra reflexionar consiste prácticamente en considerar con mucho cuidado las cosas. Ya no pensamos superficialmente. En este momento hay personas que ya no les está interesando lo que están perdiendo económicamente. No, están pensando más profundamente. Consideran cosas que vale la pena. Reflexionar consiste en analizar con detenimiento las cosas. Lamentablemente, ni tú ni yo reflexionamos cuando las cosas están saliendo bien, cuando las cosas están bonitas, cuando las cosas fluyen como deseamos. No tenemos tiempo para reflexionar, estamos divirtiéndonos. Si en este tiempo tú estás tratando de divertirte, yo quisiera animarte que seas un poco más serio con tu vida y te detengas a reflexionar. Tal vez no sea una experiencia muy agradable, pero es una medicina amarga, porque eso te lleva a realidades. En la Biblia encuentro una característica: todos los hombres que cambiaron el rumbo de su vida, que iban mal, pero de pronto hubo un giro. Esas personas es porque reflexionaron. En lo más profundo de sus pensamientos descubrieron las cosas que habían hecho mal. Y la crisis los ayudó a verlo. Las cosas que nos hacen reflexionar, aunque en cada persona es distinta, tienen algo en común. Tienen el elemento conflictivo en el corazón. Hay dolor de por medio. Eso hace que se destape la conciencia. Eso hace que esa parte dura del corazón se ablande y nos volvamos atentos a las cosas importantes. Yo sé que en esta generación la palabra dolor ya no aparece en el diccionario, pero ahí me habrá de disculpar, la tengo que citar porque en la Biblia aparece muchas veces. El dolor sirve, el dolor físico, el dolor emocional nos lleva a reflexionar sobre nuestros caminos. Por supuesto que por sí sola la reflexión no te asegura que vayas a reflexionar algo bueno o algo malo, no. Sin embargo, la reflexión es una oportunidad que tú tienes para afianzarte de la verdad. Mucho de lo que estamos viviendo aquí y del dolor que estamos teniendo se debe a que hemos basado nuestra vida en mentiras. La verdad de Dios siempre te va a poner en una posición de descanso, de paz, de tranquilidad. Y aunque estés viviendo alguna forma de dolor, el saberte en las manos de Dios, el conocer lo que Él dice que va a hacer contigo, te pone en un plano muy distinto al de la persona que no tiene a Dios en su corazón. Algunas personas llegaron a hacer cambios profundos basados en esto. Se dieron cuenta cuán mal estaban
hasta que vino un azote a su vida. Al principio hasta se burlaban, pero después que se dieron cuenta que estaban lidiando con algo más grande que ellos, su corazón se quebró y en ese quebranto buscaron a Dios. Yo no creo que esto que estamos viviendo vaya a ser en vano. Yo veo a miles de personas, aún creyentes, que van a hacer un giro en sus vidas. Creo que no se van a quedar iguales y espero que algunos de los que me escuchan estén dentro de esas personas dichosas que se atrevan a hacer autoexámenes profundos, reflexionen y digan, no he hecho las cosas como Dios quiere, y hagan un cambio. La reflexión nos enseña en la Biblia que el hijo pródigo hizo volverlo de su loca forma de vida. En algunos casos, en la Biblia, la privación de la libertad también es otro medio que lleva a muchos a reflexionar. Estando rodeado de 4 paredes sin poder salir a ninguna parte, llega un momento de crisis emocional porque tus hábitos son de estar afuera, sube y baja, pero ahora ya no tienes a dónde ir. Entonces empiezas a mirarte, empieza el autoexamen, el conflicto. Eso, si tú se lo permites a Dios, te va a llevar profundamente a ver más de cerca cómo estás tú delante de Dios, cuál es tu realidad con tus relaciones más cercanas. Tal vez lo que voy a decir a continuación no vaya a ser algo de lo más popular que ella ha dicho, pero Dios me llamó a eso y tengo que compartir todo el consejo de su palabra. La insensatez, esas cosas que a veces hacemos tercamente sabiendo que están mal, es algo que se aferra profundamente a nuestra alma. Así, se liga y ningún consejo nos la quita. La insensatez no se quita con regaños, no se quita a veces con castigos. La insensatez puede llegar a estar tan arraigada en la vida de una persona que hasta puede ver llorar a otra por su causa y quedarse impávido, no hacer nada. La insensatez se ve en aquel hombre que está destruyendo a su familia y se mantiene como si no pasara nada. Se ve la insensatez en un joven que está destruyendo su cuerpo y ve a su madre llorar, a su padre afligido y sin embargo no hace nada. La insensatez se ve en el hombre que toma lo que no es suyo y puede dejar en bancarrota a una familia completamente y él no siente nada. La insensatez puede llevar a un hombre a tomar contra su voluntad a una mujer y hacer de ella lo que quiera y no sentir nada. La insensatez es una maldad tan fuerte en nuestro ser que no hay forma de que se quite con consejos. No hay terapia, no hay cerezo, no hay mecanismo político, escuche bien, ni político por supuesto, que pueda extirpar la insensatez del corazón de una persona. Lo único que hace que una persona pueda reflexionar es el dolor. Son las consecuencias del camino que está llevando. Eso es lo que le pasa al hijo pródigo cuando lo ha perdido todo y está comiendo con los cerdos, porque ya no hay quien le dé de comer, porque hay una hambruna en el lugar en donde él vive. Él empieza a desear comer con los cerdos. ¿Cómo llegó a ese punto? Fueron las consecuencias de sus malas decisiones que lo llevaron allí y fue el dolor el que lo hace reflexionar. Porque claramente la Escritura dice, y volviendo en sí, había vivido una locura todos esos días, hasta que algo lo hizo volver en sí. Lo que tú y yo estamos viendo en este momento
Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro camino. Una oportunidad para reflexionar cómo me estoy conduciendo yo primeramente delante de Dios. Una oportunidad para reflexionar cómo estoy yo tratando a mi familia. ¿Cómo manejo mis finanzas? ¿Cómo estoy comportándome con las personas que amo? Pero también, ¿cuál es mi respuesta ante mis enemigos? Es un tiempo de reflexionar si hay resentimiento en nosotros, amargura o cualquier otra cosa que te está afectando a ti. Deja de pensar por un momento en el virus que tanto te preocupa y checa aquello que nunca te preocupa. Analízate. Deja de ver si están haciendo o no haciendo lo que deben nuestras autoridades. Pregúntate si tú estás haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas, que lleva mucho tiempo haciéndolo.